Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a terminar con la última sección de los efectos, que son la categoría de misceláneos, así que vamos a irlos viendo uno por uno. Antes de comenzar, como son varios y es un poquito largo, les voy a dejar en la descripción del video y también en el comentario fijado las marcas del tiempo por si quieren brincar a alguno de estos para que vayan rápidamente y vean qué es lo que hace cada uno de esos efectos. Así que vamos a comenzar. El primer efecto que vamos a ver es el chorus. Voy a dejar este para el final y van a entender por qué. Vamos a ver primero el chorus. El sonido que tengo aquí de muestra es este. Es un diente de sierra. El sonido original suena así. Y es un sonido monofónico. Muy bien, cuando yo enciendo el efecto de chorus, lo que me está haciendo es crear una copia. Si recuerdan el episodio pasado, había una herramienta dentro de la parte de los filtros que era el Stereoizer. Y ese me creaba una copia y podía yo elegir en qué frecuencia, cuánto tiempo tenía de desfase y ya. El chorus es muy parecido, pero a diferencia del otro efecto, la copia era estática, siempre tenía la misma cantidad de retraso. En cambio, en el chorus, la cantidad de retraso que hay entre el sonido original y su copia varía con el tiempo. Así que esto es lo que hace el primer control. Voy a poder seleccionar a la velocidad a la cual está variando esa copia. Si lo pongo hasta abajo, la variación de velocidad es muy baja. Y si lo voy subiendo, se vuelve más evidente que la copia está ahí y el atraso está moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Se puede escuchar claramente el movimiento. Con el nivel de depth yo voy a elegir el volumen de esa copia. Ok, ahí está muy evidente. Luego tengo la parte de estéreo. El estéreo es que si yo quiero que esta copia se haga en estéreo o en monofónico, si lo pongo completamente a la izquierda es monofónico. Y si lo pongo hacia la derecha se vuelve estéreo. Y luego tengo el mix, que es la cantidad del efecto que yo estoy aplicando. Si lo pongo en 0, es como si el efecto estuviera apagado. Y si lo pongo en 100%, es la máxima cantidad de efecto que está siendo aplicado. Tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando por qué uso este sonido que puede ser un poquito chillón o molesto, y la razón es porque este sonido es un diente de sierra y es uno de los más utilizados cuando hablamos de diseño de sonido. Y precisamente en el siguiente episodio, cuando comencemos a ver toda esta sección de los sintetizadores, van a ver que el diente de sierra es lo que más se utiliza para crear muchos, pero muchos sonidos. Por eso es que lo estoy utilizando como ejemplo. Pero bueno, vamos a ver el siguiente efecto de nuestra lista. El siguiente efecto se llama flanger. El flanger también me crea una copia, pero aparte de que estamos creando la copia que se está moviendo adelante y atrás en el tiempo, también está alterando ligeramente la frecuencia y a su vez está aplicando una especie de filtro. Por eso es que ahora ya vemos algunos controles, como por ejemplo este que dice frecuencia. Vamos a ver cómo ese filtro se está moviendo, esa copia se está moviendo. Podemos escuchar claramente cómo viene arriba y abajo o adelante y atrás, como quiera que lo quieran describir. Y con este control yo puedo elegir a la velocidad a la cual lo está haciendo. Muy rápido o muy lento. También yo puedo elegir encendiendo este botón que ese movimiento adelante y atrás esté sincronizado con el tempo. Puedo seleccionar, por ejemplo, un beat, puedo seleccionar una barra, puedo seleccionar un cuarto de beat. O puedo hacerlo muy lento, una barra. Lo que tienen que entender es que cuando vamos hacia acá, hacia abajo, empezamos de aquí hacia abajo y luego continuamos de aquí hacia abajo. Mientras más hacia abajo vayamos, más lento es. Y mientras más hacia arriba vayamos, más rápido es. O simplemente lo pueden dejar desincronizado. Y esto va a estar oscilando simplemente respecto al tiempo. Luego tenemos esto que es la forma que tiene ese oscilador. Lo voy a poner bastante lento. Y pueden escuchar cómo tiene el movimiento relativamente suave y continuo. Eso es la onda senoidal. Luego tenemos el siguiente que es el saw. El saw lo que hace es que primero tiene un movimiento continuo en una dirección y después brinca bruscamente.
Pueden escuchar cómo va bajando de una forma continua y de repente vuelve a brincar hacia arriba y otra vez cae. Cae, sube, sube, sube. Ahí está. Vamos a escuchar ahora el otro, el square. Este lo que va a hacer es que va a estar brincando arriba y abajo de golpe. A veces cuando ya están las velocidades muy altas no se nota mucho la diferencia. Aquí igual la referencia es que el sine o senoidal es lo más suave, esto es como que intermedio y estos son los brincos más bruscos. Con esto elijo la cantidad de esa oscilación que quiero aplicar, con este elijo la resonancia de ese filtro. Con este elijo a cuál frecuencia. Cuando lo pongo hacia arriba es la frecuencia más baja. Y cuando voy hacia abajo es una frecuencia más alta. Luego tenemos este que es la fase. Pueden notar que cuando yo voy subiendo se vuelve el sonido más estéreo. Y cuando lo pongo hacia abajo se vuelve más monofónico. Luego tengo este que es la cantidad del efecto de flanger que está siendo aplicado. Después tenemos este que dice INB Mix, lo que significa es un mix inverso. Eso significa que esta perilla es como si se estuviera haciendo de forma inversa. Ok, estoy escuchando otro resultado del efecto del flanger. Luego tenemos el invert feedback, es decir, este. Lo está afectando, ¿no? La manera en lo que lo procesa. Normal e invertido, y este ya lo vimos. Esos son los controles del flanger. Vamos a ver el que sigue. El efecto siguiente se llama phaser. El phaser, como pueden ver, es muy parecido en controles al flanger, pero la cualidad del sonido de los filtros es ligeramente distinta. Aquí podemos ver que tenemos otra vez el botón para sincronizar el LFO, la velocidad. Podemos seleccionar las diferentes divisiones del tempo, o también si lo apagamos podemos simplemente subirle y bajar a nuestro antojo. Tenemos otra vez las formas del filtro, senoidal, diente de sierra y cuadrado. Tenemos la cantidad del LFO. Aquí una de las principales diferencias entre el phaser y el flanger es que el phaser suele sentirse como más metálico y más agresivo. Se van a dar cuenta cuando yo le suba al feedback. Vamos a mover ahora la frecuencia. Aquí pueden notar que es inverso del flanger. Cuando yo le bajaba eran frecuencias más altas. Aquí es al revés. Cuando yo le voy subiendo se aplica más en las frecuencias más altas. Luego tenemos este que es otra vez la fase. Si quiero que el efecto suene monofónico, al centro o más estéreo. Y el nivel de mezcla del efecto de phaser. Esos son todos los controles del phaser. Vamos a ver nuestro siguiente efecto. El siguiente efecto es el tuner. El tuner no es en sí un efecto que transforme el sonido, simplemente es una herramienta de análisis. Nos va a decir la frecuencia o la tonalidad o de lo que esté entrando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy cantando, me va a decir en qué nota estoy cantando. Me sirve, por ejemplo, para afinar instrumentos. Voy a oprimir aquí esta tecla. Ok, pueden ver que es la tecla de re. Es D de la octava 5 y aquí efectivamente me está diciendo que es D5. Me está dando la frecuencia exacta y si tiene alguna desviación del sonido. Voy a tocar otra. Y este analizador funciona principalmente para sonidos monofónicos, es decir, un solo sonido a la vez. Si yo trato de hacer un acorde, tengo aquí 3 notas. Si acaso solo me va a detectar una, pueden ver que aquí comienza a aparecer esta desviación.
Cuando no aparece, significa que la medición es exacta, es confiable. En cambio, mientras más aparece la línea blanca, es que hay más desviación. Aquí pueden ver que no se acababa de decidir entre una o dos notas porque estoy oprimiendo varias al mismo tiempo. Luego puedo seleccionar una base de referencia. Por ejemplo, si ustedes quieren afinar su instrumento en el estándar, que es 440, no lo van a mover. Pero pueden seleccionar algunos otros estándares como afinación en base de 400 Hz o también 480 Hz. Por ejemplo, si yo le cambio la base y vuelvo a reproducir Re, como la base es distinta y este sonido está reproduciendo en una base de afinación de 440, yo oprimo Re, pero aquí me dice que está desafinado, que realmente lo que estoy oprimiendo es de sostenido y además aquí aparece con cierta desafinación. Me está diciendo que estoy 4 céntimos por debajo. Ahí ya lo estoy haciendo todavía más agresivo. Ahí es una desviación muy fuerte. Cuando está superando, ya casi llegando a los más o menos 50 cents, es cuando ya brinca de plano a otra nota. Así que este normalmente no lo van a mover. Luego de aquí van a seleccionar el steady, va a decir qué tan rápido va a reaccionar a las notas que están entrando o al sonido que está entrando. Y luego tengo aquí algunos otros modos de visualización. Modo básico, el modo estrobo. Si la desafinación o la desviación es mucha, esto se empieza a mover más rápido. Y si es precisa, no se mueve. Y luego también tengo el modo órbita, que es otra vez lo mismo. Me muestra aquí la nota, aquí abajo la desafinación, en caso que la tenga. Y si hay mucha diferencia, pueden ver que gira. El siguiente efecto es el analizador. Este ya lo vimos un poquito en el episodio anterior. Y vamos a ver que tiene diferentes modos. Dependiendo del modo que yo elija es lo que vamos a analizar. Este que tenemos aquí es para analizar la frecuencia. Ya vimos que esta parte de aquí abajo me indica la frecuencia y esta parte de aquí arriba me indica la intensidad. Si yo toco mi nota, ahí podemos ver que me está diciendo que este sonido, ahí está, tiene principalmente esta frecuencia y estos otros picos de frecuencia a este nivel de intensidad. Por ejemplo, aquí si yo le bajo el volumen antes del analizador, ahí pueden ver cómo está cambiando en intensidad, pero no en frecuencia. Y ya vieron que si yo meto un filtro, también va a estar moviendo la manera en la que representa las frecuencias. Otra de las cosas que podemos ver en la parte del analizador es que tenemos una lupa con la cual yo puedo acercarme a analizar alguna sección en específica de las frecuencias. Por ejemplo, tal vez este cuadrante únicamente. Aquí pueden ver cómo cambió el eje. También yo puedo seleccionar, vamos a volver a ver todo. Puedo seleccionar congelar la imagen, dando clic aquí. Ya está dejando de sonar, pero se quedó la imagen por si yo la quiero analizar. Y puedo tocar para analizar algún punto en específico. Por ejemplo, si yo toco aquí, vamos a ver que esa es la frecuencia de 701 Hz, equivalente a la nota de F6, y tenía una intensidad aproximada de 43 decibeles. ¿No? Yo puedo tocar por acá o por acá para seguir analizando. Luego tenemos aquí otra visualización en modo de 3D. Lo que aparece hasta acá abajo es el momento instantáneo. Y después lo que va hacia aquí atrás es, digamos que como el fantasma en el tiempo, a lo largo del tiempo. Lo que sonó, por ejemplo, aquí hace 5 segundos. Y ahí va como que hacia atrás, va desapareciendo en el tiempo. Esa es la visualización de 3D, aunque yo normalmente prefiero la de 2D. Y también tenemos para visualizar cómo quiero que represente las frecuencias, si de manera logarítmica o de manera lineal.
aquí la manera principal siempre es logarítmico, es lo que más vamos a estar utilizando. Vamos a ver los siguientes modos. Tenemos el modo de scope, pues se vuelve a repetir la parte de la lupa y de congelarlo. Eso es igual para el resto de los modos, así que no lo voy a volver a repetir. Y lo que me va a hacer es analizar la forma de onda. Ok, podemos incluso visualizar diferentes niveles de intensidad. Y lo que me está mostrando aquí, voy a cambiar aquí esto para que puedan ver la forma de onda más alta. Esto es la forma de onda de lo que estoy reproduciendo en este momento. Es el diente de sierra. Si tengo algún otro sonido más complejo, también lo puedo reproducir. Pero bueno, tendré que poner esta herramienta de análisis en otro o directamente en el máster, para que así yo pueda ver análisis de todo lo que está llegando al máster. Esta es la longitud de onda de esta frecuencia. Si yo voy tocando notas graves, pueden ver que se ven más claramente, están más separados. Y si voy tocando notas más agudas, el ciclo es cada vez más corto. Eso es parte de la anatomía del sonido que explico en el curso de diseño de sonido, que está por aquí arriba a la derecha. Les recomiendo mucho que lo vean porque en el siguiente episodio que hablemos de los sintetizadores necesitan conocer esas cualidades básicas del sonido para poder explotar correctamente los sintetizadores. Luego tenemos de loudness. Esto no es otra cosa más que una representación del volumen a lo largo del tiempo, pero tenemos diferentes formas de visualización. Aquí, si nosotros tocamos, son diferentes protocolos. Por ejemplo, pico, que es el que nosotros normalmente vemos, por ejemplo, aquí arriba o acá. Luego también tenemos otro que es el RMS, que se interpreta como un tipo de promedio. Y tenemos también los loops y el true peak. Esto es un poquito complicado de entender en un solo video, sería demasiado denso, por eso se los voy a dejar aquí arriba a la derecha. Y es que los loops son muy importantes porque es el nivel que necesitamos ver al final, en la masterización, para asegurarnos de que nuestra canción tiene el volumen adecuado para las plataformas digitales. Sí se los recomiendo mucho que lo vean aquí arriba a la derecha. Luego tenemos otro que es el estéreo. Esto lo que nos va a servir, como el nombre lo dice, es la imagen estéreo de nuestro sonido. Cuando vemos que la forma de onda que está representándose viene aquí al centro, significa que nuestro sonido es monofónico. Si el sonido tiene panorama, pueden ver cómo se comienza a inclinar, ya sea 100% a la izquierda a lo largo de esta línea diagonal o 100% a la derecha. Muy bien, si nosotros voy a insertar, por ejemplo, aquí arriba, para que ya lo puedan ver un poquito más claro, pusiera un efecto como el de estéreo, pueden ver que ahora el sonido ya no queda exclusivamente al centro, sino que comienza a abrirse. Otra vez el panorama. Pero fíjense cómo comienza a tener movimiento y apertura. Incluso en algunas partes se pasa todavía más hacia abajo del lado izquierdo y más hacia abajo del lado derecho, que eso es más incluso de lo que se podía con el panorama por sí solo. Eso significa que tiene mucha amplitud estéreo el sonido, cuando ya está por detrás de estas líneas. Pero hay que tener mucho cuidado porque normalmente este tipo de sonidos se pierden en dispositivos mono, como por ejemplo un celular o una bocina de Bluetooth, una bocina de laptop. Ese tipo de dispositivos, los sonidos que tengan mucho contenido de este lado se van a perder. Luego tenemos que es el pitch. Esto es muy parecido al afinador, simplemente nos va a mostrar a lo largo del tiempo cuál es la frecuencia, cuál es la tonalidad de alguna nota que yo estoy oprimiendo. Por ejemplo, aquí estoy oprimiendo re. Ahí podemos ver todo el rango de frecuencias y de nueva cuenta tenemos una base de referencia. Y por último aquí tenemos los settings. Los settings es que, por ejemplo aquí, de todas las otras herramientas, ¿qué lado va a tomar como análisis? Si el lado izquierdo, el lado derecho o los dos. Reactividad, ¿qué tan rápido va a estar reaccionando el sonido? Por ejemplo, ahí está lento, sacando un tipo promedio. Medium es el normal y fast es el que va a reaccionar más rápido a todos los cambios que esté recibiendo. Luego tenemos DC Block. Esto es solamente por si tenemos alguna señal que está entrando, que sobre todo lo podemos ver aquí,
que en su silencio no está exclusivamente en 0, sino que a lo mejor, aunque esté en silencio, está por arriba o por abajo. Con eso lo podemos bloquear. Y por último tenemos input gain. Simplemente es por si a lo mejor nuestra forma de onda, por ejemplo ahí, se veía muy abajo, lo está multiplicando para verlo más claramente. Pero solamente es para el análisis, no está afectando en nada al sonido en sí. El penúltimo efecto es el auto-pitch. El auto-pitch lo que va a hacer es que si recibe una nota, voy a apagar esto. Esto me va a mostrar la frecuencia que está entrando. Por ejemplo, aquí entra re sostenido, fa. Pero yo puedo forzarlo a que la frecuencia de salida sea una nota específica. Por ejemplo, si yo toco mi, pueden ver que yo estoy tocando mi, pero lo que yo estoy obteniendo a la salida es un re sostenido. ¿Por qué? Porque la nota de salida está prohibida. Si, por ejemplo, yo vamos a suponer que apago todo y solamente dejo encendido re, no importa la nota que yo prima, lo está forzando a la frecuencia de re más cercana. Por ejemplo, si yo toco aquí, suena igual a esta. Pero si yo toco acá, ahora suena a esta nota de re más cercana. Autoafinación es lo que normalmente se utiliza cuando los cantantes quieren que su vocal suene perfecta, que no suene ninguna desafinación. Luego tenemos también, dándole aquí un toque, pues bueno, podemos habilitar cuáles las notas que están permitidas, cuáles no. Y encendiendo únicamente la que pertenezca a nuestra escala, podemos afinarnos muy fácilmente. Podemos incluso apoyarnos en la parte de aquí abajo. Podemos seleccionar la nota raíz. Podemos ver ahí C, E, A. Por ejemplo, voy a seleccionar A. Y la escala. Por ejemplo, A menor. Pero puede ser también mayor, pentatónica, cromático o sencilla. Vamos a decir que, por ejemplo, menor. Y ahí tenemos. Automáticamente dejo encendidas las notas que corresponden a la escala de afinación de la menor. Si no importa que yo me equivoque y que yo toque una nota que no está dentro de la escala, aquí pueden ver que está entrando de sostenido, pero lo afina hacia la más cercana, que en este caso es mi. Si yo apagara mi, lo iba a afinar hacia re. Pero también yo puedo hacer que ignore alguna nota. Por ejemplo, yo puedo pasar aquí al modo avanzado y yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que esta nota en concreto, si recibes una frecuencia en esta sección, ignórala, no la afines. Ok, entonces, aunque aquí me está mostrando que lo más cercano es mi, en realidad sí estamos escuchando re sostenido. Porque yo le dije que si recibía re sostenido, lo ignorara y no lo afinara. Eso es lo que podemos ver en el modo avanzado. Y si damos clic aquí en Bypass Snapping, realmente lo que va a hacer es que esta afinación no la está aplicando. Esto es para poder escuchar como que un antes y después de la afinación. Luego tenemos por aquí abajo qué tan rápido va a mover la frecuencia. Esto es muy rápido o casi instantáneo, pero puedo ponerle también que sea muy lento. Por ejemplo, voy a volver a apagar todos estos. Ahí pueden notar la agresividad de la afinación. Normalmente yo les recomiendo que utilicen valores por encima de un 60, pero menores a 90 para que no sea tan agresiva la afinación. Luego tenemos el pitch. Aparte de la afinación que está aplicando, yo puedo elegir que la salida por completo aplique que se mueva todo hacia arriba o hacia abajo en semitonos. Ya sea una octava hasta abajo o una octava hacia arriba. También puedo elegir moverlo en céntimos. Medio semitono hacia arriba, medio semitono hacia abajo. O lo que son lo mismo aquí, 50 céntimos. Luego tenemos aquí los que ya vimos de la escala. Y por último tenemos estos dos. F-mode significa formante. El formante son algunas frecuencias específicas de la nota y sobre todo de la vocal. Y cuando afina, puedo elegir que altere esas frecuencias específicas o no. Esto se escucha sobre todo en las vocales. Cuando lo encienden y su vocal afina, a veces puede sonar como ligeramente más grueso o más como ardilla. Es decir, cambia el timbre de la voz. Y puedo elegir que lo cambie hacia arriba.
o hacia abajo. Ok, eso es todo lo que hace el auto pitch. El último efecto, ya que aprendimos todo, es el más simple y ese es el multi-effects. El multi-effects es un efecto que incluye a todos los demás en uno solo, pero solamente podemos aplicar uno de los que están aquí arriba a la vez. Tenemos por ejemplo aquí el delay. Y tenemos también este eje que nosotros podemos tocar. Es como si tuviéramos dos parámetros, el parámetro horizontal y el parámetro vertical. Y cada uno de ellos controla algo. Por ejemplo, en este caso el feedback y este controla el filtro. Aquí yo estoy moviendo hacia la izquierda el feedback, lo baja o lo sube, que son las cantidades de eco del delay. Puedo filtrarlo como un filtro paso alto o aquí como un filtro paso bajo. Luego voy a explicar este con el siguiente efecto. Bueno, esta es la reverberación. Tiempo de caída. Yo puedo dejarlo corto, muy alto, y puedo filtrar la reverberación. Muy brillante o más apagada. Pero vamos a pasar a este. Este es un filtro paso bajo. Esas son las siglas de LP. Aquí yo puedo seleccionar la frecuencia. Frecuencia baja. Frecuencia alta y el nivel de resonancia. Resonancia alta. Resonancia baja. Y ahora sí, con esto se va a hacer más evidente qué es lo que hacen estos controles. Yo puedo seleccionar con el LFO Amount que esto esté variando. Es como si se estuviera moviendo arriba y abajo. Con esto yo puedo seleccionar a qué nivel de velocidad. Muy rápido o muy lento. Vamos a dejarlo en bit. Puedo cambiar el tipo de filtro. Muy bien, y eso es lo que está haciendo este control de LFO y de bit. Es como si estuviera moviendo esto al mismo tiempo, pero de forma rítmica. Luego tengo el filtro paso alto, tengo otra vez el flanger con dos parámetros. El phaser, panorama. Y este último es el box. El box es un tipo de filtro especial que hace que suene algo como más como ruido de la garganta, como ruido de vocales. Un poco como robot. Así que tenemos qué vocal queremos interpretar. Y el tamaño de la garganta o de la boca. Es un tipo de filtro especial que solamente encontramos en esta parte de FL Studio Mobile. Y muy bien, con eso ya cubrimos todos los efectos de la sección de miscelánea. Un poquito denso el video, pero espero que los marcadores del tiempo les hayan ayudado. Con eso terminamos la parte de efectos y ahora sí vamos a la siguiente parte del curso, que ahora son los sintetizadores. Nos quedan 5 sintetizadores, cada uno de ellos tiene diferentes controles, diferentes formas de crear sonido y por eso es que les digo que necesitan ver el curso de diseño de sonido para que esto lo puedan aprovechar mucho más y que FL Studio Mobile no sea una limitante sino algo que potencie su creatividad. Así que no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque vamos a ponernos muy pero muy a fondo en los siguientes videos. Por último, si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.